Hola, buenas noches. Mi nombre es Hilario Potcajún. Soy originario de la comunidad de Ticosuco, Quintana Roo, de México. Soy maya hablante nativo. Estoy compartiendo este video para expresar mi felicidad por ser parte del proyecto que Robert Haypen trabaja en pro de la conservación marina. Él crea un método para hacer para dar a conocer ese tipo de actividades en las escuelas. Entonces me contactó a mí a través de la maestra Felicita Cantún, porque él, después de crear un método, busca maneras para que sean traducidas en diferentes lenguas del mundo. Entonces me contactó y me pidió si quiero ser parte de ese proyecto como traductor. Entonces acepté con mucho gusto, porque siento que aquí abarcamos dos cosas importantes. Uno, en el que él, con el conocimiento occidental que tiene, el conocimiento científico, trata de vincular el conocimiento local de las comunidades o de las lenguas en el que él traduce, para que de esa forma el conocimiento aterrice en cada contexto en el cual él los traduce. Y la segunda es porque las lenguas indígenas, en este caso el maya yucateco, está abarcando otras áreas, otras disciplinas. Este material podemos decir que es un material científico, un libro científico en lengua maya. Entonces sirve para demostrar que las lenguas indígenas no solo son hablados en la calle, en el mercado, en la milpa, como muchos dicen, sino que también puede abarcar otras áreas, otras disciplinas. Entonces voy a leer dos párrafos de este material en maya, del cual he trabajado. Empezamos con el primer párrafo. Lemehin pargo va tan babo bichile chakchukte oba uti ekokashanti ko uyocho lehelo ba ukantiko mehen maba kelikel hao esbish kangribo yetel ikel ha kutalo bichil mot beishan helu beitel babo hach set bichile mot sobuti el mohanta loputumen nukuchkayo. Aquí pues estoy hablando del papel que juegan los manglares y cómo peces de diferentes especies pues también les sirve como hábitat natural. El siguiente párrafo que les leeré es sobre un poco tenemos una imagen de cómo se están deteriorando los manglares. Entonces, ¿qué consecuencias traen también para las especies que en ellas habitan? Barbarayet el yonieta no práctico el shot harha tu uso yuchul y tal tile chukteo. Le harha otso puhachchalan beituno le haid akobo mishtano pakan tsaiko ugeotelo. Barbara bila mauyet el yoni Gustavo Aguilare, Uahcanalilo o Refugio de Vida Silvestre Laguna Urbiano, Tujalja y Caribe Costa Rica, Tiuquinilutzaje le Jailca Acobo, Letiobe Human Ucalanto Lecuchi, Logoyo Salmoyo Cortal, Legeobo, Uchuktico Cushiti Legeobo, Tumewamae, Leopolda Lobe, Waje Ujanta Lobe. Le chana almenta tu men uchi kutse le chukte telo etel yo salutaramin kutasi le chokotal yo por cabo achia kutasi tile hai akobo eta shatil pel kahta dilo kimla kal yo por cabo le ochen la chaptumen romi tikpen
échenlo. Es todo lo que les quiero compartir sobre este material, y estoy muy agradecido de que empiecen a ser creados ese tipo de currículum para los niños de comunidades costeras, más que nada, para que contribuyan al cuidado de ese tipo de hábitats naturales. Gracias.